Buenas tardes, mis hermanos. La palabra del Señor para este día se encuentra en Isaías 54:17. Le doy lectura en el nombre de Jesús. Dice así: arma, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Esta palabra es una palabra profética a la que debemos creer con todo nuestro corazón, sobre todo en tiempos de angustia, de opresión, de persecución, de tormentos, de preocupaciones, de crisis, tiempos difíciles que nos ha tocado vivir a todos nosotros, ¿cierto? A los nuestros también, tiempos de incertidumbre, de no saber qué va a pasar si no tuviéramos al Señor, mis queridos hermanos, si no fuéramos templo del Espíritu del Señor. La verdad que estaríamos como todos mirando sin un objetivo claro. Hoy día tenemos, gracias al Señor, esta palabra, esta preciosa bendición de ser hijo de Dios, templo del Espíritu Santo, y palabras como estas, como la de la mañana, como la durante la semana, que nos han sido entregadas por nuestros hermanos que han hablado nuestra vida, la misma intercesión. Todo tiene que ver con esto que estamos leyendo hoy día, porque ningún arma forjada contra ti prosperará. Significa que alguien está preparando armas contra ti, contra mí, para destruirnos, así como lo hicieron con Cristo Jesús, pero no lo pudieron hacer porque Jesucristo tenía el respaldo del Señor Dios Todopoderoso. Y hoy día nosotros, que también somos blancos del mal y de muchas otras cosas que podríamos hablar, también tenemos el respaldo, en este caso, del Espíritu Santo, del nombre de Jesús, de la palabra de Dios que permanece para siempre y está a nuestro favor. La palabra forjar quiere decir moldear, preparar un elemento para ser usado contra otro. La palabra arma tiene que ver con un objeto o instrumento utilizado para atacar a otros, así de directo, porque es un arma, obviamente. Ahora, la palabra prosperar tiene muchos sentidos, pero en este caso, en esta palabra, tiene que ver con avanzar progresivamente con un objetivo para imponer sobre otro un propósito, un objetivo, en este caso, dañarnos, ¿cierto? La palabra condenar también tiene algunos significados dependiendo del punto de vista según la teología actual. Sin embargo, bíblicamente podemos entender que condenar por ejemplo, declarar un juicio sobre otro, pero ese juicio no lo puede declarar cualquiera. Un juicio, usted ve las noticias, lo pueden declarar los jueces o un tribunal supremo o superior. Ellos pueden hacer una declaración de esa índole, no puede cualquiera juzgar a otro. Por eso la palabra del Señor es tajante cuando Cristo enseña que no debemos juzgar a otros, porque es como sentarnos en un sillón y ponernos en un lugar que no nos corresponde, porque no tenemos la autoridad de juzgar a otros. Y notemos bien esta parte, porque esta parte es la más importante. Condenar es declarar una pena, una culpa, un castigo sobre otros. Y la palabra condenar también tiene intrínsecamente otro significado, que tiene con anular un castigo, anular un decreto o invalidar un decreto o una declaración sobre alguna persona. Pero aún así, cualquiera sea el caso, solo lo pueden hacer los tribunales de justicia o un juez. Por lo tanto, una persona preparada, ni siquiera el presidente de una nación puede declarar un juicio sobre otro. Para eso está el Ministerio de Justicia. Ahora, espiritualmente hablando, el Ministerio de Justicia, si nosotros no vamos a la palabra del Señor, usted se va a encontrar con que en algún lugar dice que hay un tribunal de Cristo, que yo sé que usted lo ha escuchado. Por lo tanto, si hay un tribunal de Cristo, y también en alguna parte de la palabra dice que hay un juez justo y verdadero, ¿cierto? Lo hemos escuchado, ¿cierto? O sea, un tribunal de Cristo, un juez justo, quiere decir que hay alguien superior que puede declarar una condenación, un castigo, o invalidar alguna condenación o un castigo.
Por lo tanto, con respecto a esta palabra, dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué quiere decir esta afirmación? Porque es una afirmación. Esto se te está dando por hecho que hay alguien que ha preparado o está preparando armas para atacarte, para destruirte. Pero ¿qué dice un poquito más abajo? Y condenarás, o sea, nosotros, tú, yo, los que creemos en Cristo, condenaremos toda lengua. O sea, a los que están preparando, seguramente el que hace el trabajo en sí, ¿cierto? El que forja el arma, el que hace el arma, recibe órdenes de otro, haz esta arma para tal hermano, para tal pastor, para tal ministerio, porque a ellos los vamos a destruir con estas armas. Pero el Señor dice que tú, yo, condenaremos a toda lengua, es decir, no al que forja, al que da las órdenes para que forjen armas contra nosotros, y condenarás a toda lengua, es decir, tú te convertirás y yo me convertiré en juez, porque vamos a condenar toda lengua. Estamos hablando que nosotros vamos a condenar al mal, y quien da órdenes de dañarnos en el nombre de Jesús, con la autoridad del Señor, con la palabra del Señor, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Es decir, anularemos decretos, declaraciones e invalidaremos decretos y declaraciones del mal hacia nosotros, de otros hacia nosotros que nos quieran dañar, porque ninguna arma, cualquiera sea, que se prepare, que se forje, que se moldee para hacernos daño, va a lograr hacernos el daño por la que está siendo preparada, porque el Señor nos dio autoridad sobre ese que ha dado las órdenes para preparar esas armas para dañarnos a nosotros y nosotros condenarlos a ellos o a Él. Imagínate qué tremenda palabra, qué tremenda verdad para nosotros a nuestro favor. En tus palabras, en mi palabra, si estamos alineados con el Espíritu de Dios, si somos templo del Espíritu Santo, si creemos a la palabra del Señor y vemos de alguna forma, de alguna manera, que se está levantando contra nosotros algún mal, en el nombre de Jesús podemos declarar, decretar, anulada esa declaración, ese decreto, ese mal contra nosotros, cualquiera sea su nombre, en el nombre de Jesús, porque hay autoridad en la palabra de Dios que está en nuestro corazón, que ha sido puesta por el Espíritu de Dios en nuestra vida. Esta es la herencia, dice la palabra del Señor. Esta es la herencia. ¿Cuál es la herencia? Que tenemos autoridad para condenar a quien da órdenes para dañarnos a nosotros. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, de los que creemos en el Señor. Y su salvación, ¿de quién viene? Del Señor. Debemos confiar en Cristo en estos tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos de oposición, tiempos de pandemias, de dolor, de incertidumbres, de dudas, de miedo, de temor, de tantas cosas que se han levantado y seguirán levantándose, armas que han sido preparadas para las mismas crisis, las depresiones. ¿Qué crees tú que son? Son armas espirituales para dañar nuestros cuerpos, nuestra mente, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da autoridad por la palabra de Dios para que nosotros condenemos a quienes dan esas órdenes contra nosotros y los nuestros. Por lo tanto, la palabra del Señor dice que tú puedes imponer una palabra e invalidar una palabra o un decreto maligno contra cualquiera que se levante en contra de ti, en contra de tu casa, de tu ministerio, de tu vida, de tu salud, de tu ser. En el nombre de Jesús tenemos autoridad y somos padres de un gobernante supremo, del Señor Dios Todopoderoso, cuyo Jesucristo, su Hijo Jesucristo, vino a dar su vida acá, en este planeta, y en una cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Y esa es una palabra que después, más adelante, la vamos a predicar, la vamos a extender, a explayar para que la entendamos. Esa acta de los decretos que nos era contraria, Jesucristo en la cruz del Calvario la anuló y nos dio a nosotros la autoridad para anular todo mal que se levante contra nosotros y los nuestros. Por lo tanto, ¿cuál es la herencia tuya? Mi herencia es que tenemos poder y autoridad en el nombre de Jesús y por la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, para condenar todo mal que se levanta contra nosotros, anularlos
y declararlos inoperantes e invalidados en contra de nosotros, de los nuestros, sobre nuestros bienes, sobre y en contra de nuestros trabajos, de nuestra salud y de todo lo que somos. Somos hijos de Dios, templo del Espíritu Santo. Jesucristo es nuestro Señor y Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre, y en Él y en nosotros hay una palabra que permanece para siempre. Que mi Señor Jesucristo te bendiga con esta autoridad y con esta mentalidad de reino, de gobernante, que podemos condenar todo mal que se levanta contra nosotros, para que ningún arma que se ha preparado se levante y que se levante contra nosotros prospere, de alguna forma progrese. No van a poder progresar ni prosperar contra nosotros ni contra los nuestros, porque mayor es el que está con nosotros que los que está contra nosotros. Que Dios te bendiga y te dé un buen dormir junto a los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.